específico. Y después está el poblacional, que creo que el in vitro, y queda enfrentado, enfrentado a cierta concentración de antibióticos en un determinado tiempo, y a ese tipo de resistencia. ¿Poblacional? Sí, la poblacional. No, la poblacional, perdón, en el sitio de infección. ¿Cómo? ¿Y poblacional en el sitio de infección? Ah, no, eso no lo dije. No, Es lo mismo, pero aplicado al organismo, que es donde se ve la eficacia del antibiótico. Es el organismo en el contexto de infección y el antibiótico en el contexto de tratamiento. Claro, Perfecto. no sería una in vitro y la otra in vivo. Bien. Exactamente. O sea que hay distintos tipos de resistencia. La individual, entonces, es la bacteria, el antibiótico, es como una interacción molécula-molécula, bacteria-molécula, y es específicamente, bueno, esta bacteria produce este mecanismo de resistencia, tiene esta enzima, tiene esta disminución de las porinas, y con este antibiótico tiene resistencia puntual. Ahora, puede pasar que en una población de bacterias, en un estudio de sensibilidad antibiótica, por ejemplo, para lo que es la resistencia poblacional in vitro, en el cual yo tengo una concentración conocida de bacterias y estoy enfrentándole a un antibiótico, puede pasar que ahí una bacteria produzca una enzima que genera resistencia a ese antibiótico, pero el resto no, y entonces yo en mi estudio de sensibilidad no lo voy a detectar, porque no va a haber una resistencia, porque como población se comportan de manera sensible. O al revés. Puede haber que grupalmente se genere un determinado comportamiento distinto frente a ese antibiótico. Y lo otro, la resistencia poblacional en el sitio que se encuentra produciendo la infección, es como decía la compañera, es este inóculo bacteriano, esta población de bacterias, estando en un determinado lugar del huésped, en el pulmón, en la vía urinaria, en el riñón, se puede comportar distinto de lo que sucede in vitro. Por ejemplo, hay antibióticos que concentran muy bien en la orina. A veces concentran 100 veces más en orina que lo que concentran en sangre. Y la gran mayoría de las guías que utilizamos para determinar si una bacteria es sensible o es resistente están basadas en la concentración que el antibiótico alcanza a nivel sanguíneo. Entonces, yo sé que tal antibiótico en sangre alcanza tal concentración, entonces, si la bacteria tiene una concentración inhibitoria mínima mayor a esa concentración, voy a definir que estas bacterias van a ser resistentes, si tienen menor, voy a definir que van a ser sensibles. Y eso es lo que está puesto en las guías que nosotros tomamos para definir si es sensible o es resistente. Pero si en orina el antibiótico alcanza 100 veces más, capaz que ese valor que la tabla me pone que esa bacteria es resistente, en realidad yo la voy a estar matando igual, porque es tanta la concentración de antibiótico que tengo que puedo sobrepasar cualquier mecanismo de resistencia que tuviera la bacteria allí, ¿no? Entonces, por eso es que a veces la resistencia poblacional en el sitio de infección no es lo mismo que lo que uno ve en el test que está realizando a nivel del laboratorio. ¿Se entiende? O a la inversa. A veces in vitro es sensible, pero in vivo no, porque puede pasar muchas cosas que hayan hecho que, no sé, que el antibiótico se inactive, que no llegue bien al Porque sitio. no generas concentración en ese sitio de infección. Exacto, porque no tiene una buena concentración en ese sitio de infección. Pueden haber otras cosas que hagan que exista cierta resistencia al tratamiento. ¿Se entendieron los tres conceptos? Sí, se entendió. Sí. Sí. La pregunta 3. ¿Cuáles son los tipos de mecanismos de resistencia? ¿Cómo podemos clasificar a los mecanismos de resistencia antibiótica? Por hidrólisis enzimática, Bien. trastorno de permeabilidad y alteración del sitio blanco. Perfecto. Esos son los tres grandes grupos en los cuales podemos dividir a los mecanismos de resistencia antibiótica. Puede ser por inactivación enzimática, o sea que tengo una enzima que va a inactivar el antibiótico, ya sea porque va a hidrolizar o porque le puede hacer cierta modificación química, por ejemplo una acetilación, y haga que el antibiótico deje de funcionar. Como las beta-lactamasas. Exactamente.
Perfecto. Las beta-lactamasas es un ejemplo de hidrólisis enzimática. Hay bacterias que producen beta-lactamasas, enzimas que van a hidrolizar beta-lactámicos. Y según el espectro que tenga esta beta-lactamasa, o sea, según el tipo de beta-lactámico que va a hidrolizar, vamos después a verlo más adelante en otras semanas, tenemos beta-lactamasa espectro ampliado, o beta-lactamasa espectro extendido, tenemos carbapenemasas. Bien. Después podemos tener alteraciones en el sitio blanco de acción. Hay bacterias que, por ejemplo, pueden tener genes nuevos que codifican para nuevos sitios blancos de acción y el antibiótico no va a reconocer un lugar donde actuar. O pueden haber mutaciones, algunos cambios en el sitio blanco de acción, o puede haber muchos sitios blancos de acción. La bacteria hiperproduce los lugares donde el antibiótico puede actuar. Entonces, si yo tengo cierta cantidad de antibiótico, va a estar bloqueando un número determinado de sitios de acción, pero voy a tener muchos más sitios de acción que la bacteria va a poder estar cumpliendo igual su función. Claro, Entonces, no va a dar abasto. Exactamente. Y después puedo tener alteración de la permeabilidad, o sea, el antibiótico puede que no entre bien a la bacteria o que entre y la bacteria lo saque hacia afuera mediante, por ejemplo, bombas de flujo. Acá lo vemos. Entonces, eran un poquito los ejemplos que recién veíamos de inactivación enzimática, por ejemplo, las beta-lactamasas que recién decía Pablo, que el mecanismo de resistencia a beta-lactámicos en gram negativos, por ejemplo, en enterobacterias como Escherichia coli, como Klebsiella, las beta-lactamasas es el principal mecanismo de resistencia a los beta-lactámicos en este grupo de bacterias. Y también puede ser por modificación química, por ejemplo, hay algunas bacterias que producen enzimas que pueden modificar a los aminoglucósidos, pueden acetilar a los aminoglucósidos y de esa manera que el antibiótico no pueda actuar. Eso, por ejemplo, hay una enzima que se llama AC6'1B, ya les vamos tirando como nombres raros y cosas para que se les vayan sonando después, que confiere resistencia a aminoglucósidos. En alteración del sitio blanco, uno de los clásicos que también vamos a ver en mayor profundidad más adelante, es el caso de Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus puede tener un gen nuevo, que se llama el gen MECA, que es un gen completamente nuevo y que codifica una PBP, una enzima que está encargada de la transpeptidación, de la síntesis de la pared bacteriana, y genera una PBP que es completamente nueva, se llama PBP2A o PBP2'. Entonces, los beta-lactámicos comunes, los primeros que se desarrollaron, y las cefalosporinas en su gran mayoría, no reconocen esa PBP. Y eso hace que estos Staphylococcus aureus que se llaman meticilino resistentes, sean resistentes entonces a todos los beta-lactámicos, excepto, como dice ahí, a las cefalosporinas de quinta generación. Las cefalosporinas de quinta generación surgen después. O sea, cuando se empieza a evidenciar que Staphylococcus aureus tiene este tipo de resistencia, la industria farmacéutica desarrolla nuevas cefalosporinas que sí van a reconocer a estas nuevas PBP. Otra forma Lo del gen mosaico, está nada. Eso. Vale, decirlo, igual. No, que si entraba en la misma clasificación de modificación del sitio blanco, lo del gen. Las PBP mosaico es otro ejemplo de alteración del sitio blanco, pero no es un gen completamente nuevo. Lo que pasa en las PBP mosaico es que la bacteria tiene una PBP que tiene un pedacito de las PBP de siempre y algunos pedacitos diferentes, porque se producen mutaciones en los genes, son genes mosaico. Son bacterias, las que pueden hacer eso son bacterias llamadas competentes. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, como dice ahí, Haemophilus influenza y Neisseria gonorrhea, son naturalmente competentes. ¿Qué significa eso? Que las bacterias pueden agarrar material genético que hay en su entorno de otras bacterias que murieron, por ejemplo, e incorporarlo a su propio material genético. Y ahí, en esa incorporación puede haber una recombinación de genes, por ejemplo, de genes de PBP, y quedan PBP con pedacitos de gen original de esa bacteria y pedacitos nuevos. Y así se forman PBP distintas, pero que no son completamente nuevas. Tienen una estructura conservada y otra estructura no tan conservada. Y eso lo que hace es que el antibiótico tenga menor afinidad por la PBP. No es que vas a ser resistente a todos los beta-lactámicos, sino que se va a unir en menor cantidad, porque van a ser menos los sectores o las PBP que va a poder reconocer.
Y ahí lo que podemos a veces subsanar este mecanismo de resistencia es aumentando, por ejemplo, la dosis del antibiótico. Bloqueo como más sitios de unión a las PBP. Otro mecanismo, entonces, la otra forma que podemos tener es por disminución de la permeabilidad. Por ejemplo, este tipo de mecanismo de resistencia se ve sobre todo en bacterias gram negativas, que son las que tienen membrana externa, y en la membrana externa, para que el antibiótico pueda ingresar, tienen que haber unas proteínas que son porinas, acá esquematizado, acá, ¿no? Por las porinas, el antibiótico tiene que entrar a la bacteria para poder actuar en su sitio de acción. Si hay poquitas porinas, hay una disminución de la expresión de porinas, va a tener menos lugar por donde entra el antibiótico. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es, el antibiótico entra por la porina, pero hay unas bombas llamadas bombas de flujo, que cuando entra, las bombas, pumba, lo largan para afuera. Bien. La pregunta 4. Describa los conceptos de resistencia adquirida y de resistencia natural. ¿Qué son esas diferencias? La resistencia natural es una resistencia que es propia de cada especie bacteriana, como por ejemplo, no sé, algunos gram negativos que son resistentes a la vancomicina, por ejemplo. Pero la adquirida es como más, no sé, más variable. Es una resistencia de una cepa bacteriana, que es más o menos la que lleva al fracaso terapéutico. Puede ser que ¿Se me sea la escucha? que fue cambiando, la que fue mutando, A lo por largo eso del tiempo. es como La que variable. que tiene la capacidad de generar genes mosaicos quiméricos. ¿Lo que, Oscar? Perdón que no te escuché. Eso, la que supongo que las que generan resistencia adquirida son las que tienen la capacidad de generar genes mosaicos, tienen la capacidad de armar quimeras de genes, Esos son un grupo. O Sí, sea, pero las mutaciones también, ¿no? De cepas así común y corriente, por ser variable, porque no mutan de la misma manera también. Perfecto. O sea Pero que se ahí aplica a estamos. otros mecanismos de resistencia, ¿no? ¿Cómo? Monserrat, perdón. No, que me parece que él estaba nombrando un mecanismo, pero en realidad puede aplicar a otros mecanismos de resistencia también. Ahí está. La un mecanismo no, una forma que tiene un tipo de bacterias, un grupo de bacterias de desarrollar mecanismos de resistencia. Ahí va. Ese es un ejemplo, Oscar, pero también, o sea, cualquiera de estos mecanismos que sí vimos, de alteración de la permeabilidad, de producción de enzimas que hidrolizan el antibiótico, de cambios en las PBP, por el cambio de sitio blanco de acción, muchos de estos mecanismos pueden ser adquiridos, o sea, la bacteria puede no tenerlos inicialmente y adquirirlos de alguna forma. La forma en que la adquiere esa resistencia es la que puede cambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del Streptococcus pneumoniae, como veíamos recién, puede que por recombinación homóloga capte este ADN y forme PBP mosaico. Entonces es una bacteria que era un neumo sensible, pasa a ser un neumo que adquirió una resistencia por el mecanismo de las PBP mosaico. Podemos después tener, por ejemplo, la capacidad también de que las bacterias puedan transferirse resistencia mediante plásmidos. ¿Se acuerdan lo que son los plásmidos? Sí, como genomas extra cromosómicos de forma circular que le dan ciertas habilidades a la bacteria. Por ejemplo, el pilisexual, con el que también le lleva información a otros. Perfecto. Las bacterias tienen un material genético que es llamado extracromosómico. Acuérdense que las bacterias no tienen el cromosoma clásico de las eucariotas con telómeros y todo eso, ¿verdad? Eso quede grabado, pero al igual le llamamos el cromosoma bacteriano. Y tienen un material extra genético que es el plásmido. Y en el plásmido hay información genética que no es esencial para la bacteria, no es vital, pero que le brinda ventajas. Ahí muchas veces en los plásmidos hay genes de resistencia a antibióticos. Y una bacteria puede transferir ese plásmido a otra bacteria, por ejemplo, a través de los pilisexuales. Es como que se forma una comunicación, un puentecito entre una bacteria y la otra, y una le pasa a la otra el plásmido por allí. O también algunas bacterias pueden, por ejemplo, integrar, como veíamos recién, por recombinación homóloga, esto, la
genes de otras bacterias, integrarlos a su propio genoma y de esa manera adquirir resistencia. O también, por ejemplo, hay unos virus que se llaman bacteriófagos que pueden infectar bacterias, y por ejemplo infecta una bacteria que tiene un gen de resistencia a un antibiótico, el virus al infectarla se lleva un pedacito y se lleva ese gen, y al infectar otra bacteria le puede depositar ese gen a otra bacteria. Eso se llama la transducción. Es una manera también de compartir, de pasarse resistencia. O sea que la resistencia adquirida es variable, puede dentro de un mismo género o especie haber cepas resistentes y cepas sensibles. Y es importante eso saberlo porque esa resistencia es la que hay que buscar en el laboratorio y es que el laboratorio es la que tiene que informar del laboratorio. En cambio, las resistencias naturales, no hay por qué informarla. El laboratorio no va a estar informando cosas que ni siquiera va a testear. Porque si ya de antemano sabemos que los gram negativos son resistentes a la vancomicina y siempre lo van a hacer porque es una resistencia natural, ni siquiera vamos a gastar tiempo, dinero, lo que sea, en meter ese antibiótico para testear. Y ahí es cuando entonces el rol del médico de conocer resistencias naturales, por lo menos de los patógenos más comunes y a los antibióticos que utilizamos más comúnmente. Porque ustedes van a ver todo esto que ven acá, está pasando la diapositiva, son un montón de tablitas que están en una de las guías, que es la del CLSI, que es una de las guías que ya deben haber hablado, que se utilizan para estandarizar los estudios de susceptibilidad antibiótica. En estas guías hay tablas de resistencias naturales, entonces tenemos divididos a las bacterias según, por ejemplo, la familia a la que pertenecen. Estas son las bacterias de la familia enterobacterales, antes llamaban enterobacteriaceae. Y ahí tenemos un montón de ellas con distintos antibióticos a los cuales nos marca sus resistencias naturales. Lo mismo para algunos otros gram negativos que no son enterobacterias, para gram positivos, por ejemplo, estafilococos, para enterococos. Hay un montón de tablas y la idea no es que se sepan de memoria toda esta larga lista de antibióticos porque es casi imposible, pero al menos sí los de uso más frecuente. Porque les puede llegar a pasar que ustedes están tratando a un paciente con una infección grave en STI, que en general usan muchos antibióticos en STI como para tratar de cubrir todo lo que haya en la vuelta para intentar que se recupere más rápido el paciente cuando no sabemos bien qué bacteria es. Y capaz que cuando reciben el informe de sensibilidad antibiótica les dice, usted tenía a la paciente tratado, yo qué sé, con vancomicina y ceftriaxona. Y en el informe del bicho que crece les dice que creció Escherichia coli, pero no aparece la vancomicina informada. Nos ha pasado más de una vez que llamo al médico diciendo, mirá, no sé qué hacer porque lo tengo con vancomicina, pero no me informaste el resultado. Y en realidad es algo que tiene que decantar, que si es Escherichia coli va a ser resistente y nadie te lo va a informar. Pues nadie lo va a testear. Bien. Entonces. ¿Nadie lo va a qué? A testear en el laboratorio, no lo vamos a corroborar para ese Claro, bicho. como es resistencia natural, ni siquiera se considera. O sea, ya está tablillado eso, son cosas que... Lo tendría que usar tampoco. Claro. Por eso hay que aprenderlas. Hay algunas que son más comunes y entonces uno las tendría que saber, y otras que está sumarrada, que yo tampoco me acuerdo, a veces la tengo que ir a mirar la tabla, che, esto no es natural. Claro. Para eso están los manuales y las tablas, ¿no? Claro, no está mal uno saber a dónde, lo que hay que saber es dónde buscar. ¿Dónde buscar, claro? También está bien decirle al paciente, no sé, para que me fijo en Google. Sí, o venir, te cito de nuevo la semana que viene, que estudio y te veo otra vez. Para que llamo a Luciana, que Google está... No. Bien, entonces bueno, en el ejercicio 5, vieron que tiene una tablita con un montón de bacterias, el lado dice resistencia natural A, les ponen arriba ejemplos de algunos antibióticos, la idea es que ustedes ahí completaran cada uno con qué puede ser de los ejemplos que están ahí, resistente naturalmente a cuál de ellos. Podían ayudarse de estas tablitas que tenían ahí en el EVA colgada esta presentación. Entonces vamos viendo esta tablita. Escherichia coli, de los ejemplos que tienen arriba, ¿a qué es resistente naturalmente? A la vancomicina. Vancomicina, exactamente. Perfecto, acá lo tenemos, en acá Escherichia coli.
Con respecto a los betalactámicos, dice que no tiene resistencia intrínseca a ningún betalactámico. ¿Tá? En esta tabla ni siquiera meten a la vancomicina, o está en otra de las tablas después. ¿Tá? Pero bueno, hay resistencia natural a la vancomicina. Bien. Proteus mirabilis, ¿qué tipo de bacteria es? Ya podemos ir repasando, a ver si saben. ¿Es gram positiva, gram negativa? ¿Tienen idea? Es un coco, así, ¿no? No tienen por qué saberlo, todavía no hablamos. Es un bacilo gram negativo. También es una enterobacteria. Acá lo tienen, a Proteus, acá abajo. ¿Y alguien buscó o encontró resistencia natural a cuál de los ejemplos que está allá arriba tiene? Puede ser nitrofurantoína. Perfecto. Proteus es un bacilo gram negativo que causa comúnmente infección urinaria, lo vamos a ver la semana que viene. Y tiene resistencia natural a nitrofurantoína, que es un antibiótico que específicamente utilizamos para infecciones urinarias. Pero justo si es por Proteus, no nos pasa lo mismo. Bien. Staphylococcus saprophyticus, de los ejemplos de allí. Perdón, vancomicina también podríamos ponerla en Proteus. Sí, pues es negativo. Staphylococcus saprophyticus. Fosfomicina. Perfecto. Como en la tablita acá vemos, el Prophyticus, el Staphylococcus, tiene resistencia natural a todos estos antibióticos que están ahí. El ejemplo que tenemos en el ejercicio es a la fosfomicina. Enterococcus fecalis. ¿Alguien sabe qué es? Si es gram positivo, gram negativo, bacilococo. Gram positivo. Ahí va. ¿Y la forma? Poco positivo. Es un poco gram positivo. ¿Y a quién tiene resistencia natural? Cefalosporinas. A las cefalosporinas. Y eso es re importante porque enterococo causa infecciones urinarias. No es de las más frecuentes, pero a veces en lactantes chiquitos se ve con frecuencia, o en personas que tienen alteraciones de la vía urinaria o adultos mayores. Y las cefalosporinas también se usan mucho para el tratamiento de la infección urinaria de manera empírica. Y bueno, hay que tener en cuenta eso, que si es un enterococo, hay resistencia natural y no va a marchar bien. Clostridium, ¿alguien sabe qué tipo de bacteria es? Gram positiva. ¿Qué característica tiene con respecto al oxígeno el Clostridium? Es anaeróbico. Anaeróbica. Ahí va, es una bacteria anaerobia estricta. ¿Y a quién de esos antibióticos tiene resistencia natural? A la gentamicina. Ahí va, ¿y por qué? ¿Saben? Porque no me acuerdo muy bien, pero sé que la gentamicina para actuar necesita intervenir en lo que es la cadena respiratoria de la bacteria, y además es muy débil en ácido, que también es característica de las bacterias anaerobias, que son más ácidas que las otras. Perfecto. Entonces no hay chance. Muy bien. ¿Y Pseudomonas aeruginosa? ¿A quién tiene resistencia natural? Trimetoprim sulfametal, no sé qué cosa. Ese es un trabalenguas, hay que repetirlo antes de dormirse todos los días. Trimetoprim sulfamethoxazol. Lo repito. Ahí va. Bien, muy bien. Bueno, vamos al ejercicio 6. Voy a dejar de compartir pantalla porque no tengo más nada para ustedes. El ejercicio 6 dice, interprete los resultados de susceptibilidad antibiótica para los siguientes microorganismos. En el caso A, creo que tienen ahí la tablita esta del sistema automatizado, ¿sí? Que dice, resultado de un estudio de susceptibilidad mediante sistema automatizado de un aislamiento de Staphylococcus aureus obtenido a partir de un material purulento de arceso. ¿A qué tipo de método corresponde este estudio? ¿Cuantitativo o cualitativo? Fundamente su respuesta. ¿Qué les parece? Cualitativo, ¿no? Cuantitativo para mí. O sea, pero si estás midiendo la sensibilidad y la resistencia, ¿no debería ser cualitativo?
Sí, pero viste que te da en la tablita, te da la concentración inhibitoria mínima, que en definitiva eso es cuantitativo. Los cualitativos solo te dicen si es resistente o sensible o intermedio, como les dijo difusión. Claro, sí, yo me confundí, no sabía bien cuál era el principio que había puesto, pero no sé todo. Siempre que haya concentración mínima inhibitoria o concentración bactericida mínima, es cuantitativo porque es un valor. Sí, pero pensé que como era la sensibilidad a las resistencias, que sería cualitativo. Sí, sí. Claro, yo lo pensé Claro, por lo el que mismo pasa es lado que también. vos cuantificás, ¿no? Si tenés el valor de zinc, como dice Lucía, te está dando una cantidad, una cuantificación de cuán resistente o cuán sensible es la bacteria, es un método cuantitativo. Que siempre, para uno poderlo entender, interpretar, eso lo tenemos que llevar a un concepto. Porque que te tiren un valor aislado de 10 microgramos por mililitro. Mirá, suerte en pila, ¿no? Sobre un punto de Uno quiebre. tiene que después Claro. extrapolar si ese 10 microgramos por mililitro se corresponde a una categoría de sensibilidad o de resistencia. Entonces, en realidad, te termina dando un concepto, pero el método es cuantitativo porque te está dando, no solo te está diciendo es sensible o es resistente, sino te está diciendo cuán sensible o cuán resistente es. Está, bien. En cambio, cuando hacemos un antibiograma o discofusión, solo no estás viendo a qué concentración inhibitoria mínima tiene esa bacteria para ese antibiótico, sino que solo estás sabiendo si es sensible o es resistente. Bien, ¿y cuál es el método que utiliza? ¿Se acuerdan? Ayer vieron con Agus los métodos de estudio de susceptibilidad antibiótica, y entre los cuantitativos, ¿cuál les parece que puede llegar a ser el que usa este sistema automatizado? Microdilución. Perfecto. Bien. ¿Se acuerdan que ayer tenían la dilución en tubo, la microdilución? Estos sistemas automatizados lo que hacen es como esa plaquita que tiene muchos pocillitos. ¿Ayer vieron esa presentación con Agustín o lo vieron del PDF? Está la plaquita con diluciones de antibiótico, y bueno, se expone ahí la bacteria a esas diluciones, y la máquina mide y determina cuál es la concentración inhibitoria mínima, de acuerdo al último pocillito donde ya no se observa crecimiento. Bien. Entonces, hay que interpretar los resultados de susceptibilidad a gentamicina, cipro, eritro, quinupristin, dalfopristin, linesolid y trimetoprim disulfado metoxazol. Y ahí, en este caso, trajimos como ejemplo, para que ustedes puedan comparar ahí con la guía de EUCAS, que es una de las guías que estandarizan el estudio de sensibilidad, que es la guía europea. Muchas veces también hay laboratorios que usan la otra, la de CLSI. Entonces, con respecto a gentamicina, ¿cómo les dio? ¿Es sensible? Sensible. Ahí está. ¿Todos entendieron lo que hay que hacer? Vieron que si miran la tablita del resultado, gentamicina, la CIM es menor o igual a 0,5. Entonces voy a la tablita de EUCAS y busco gentamicina. ¿Dónde está? Gentamicina, y me dice que menor o igual a 1 es sensible. En este caso mi resultado decía que era menor o igual a 0,5, por lo tanto es sensible. Y así con todos los antibióticos. ¿Cómo les dio? Vamos a dejar la cipro para el final porque tiene un problemita. ¿Cómo les dio la eritromicina? Sensible. Quinupristin, dalfopristin. Sensible. Linesolid. Sensible. Sensible. Y el trimetoprim también lo dejamos para ahora porque también hay una trapita ahí. Las quisieron complicar los compañeros que hicieron la guía de esta semana. Podrían haber puesto las tablas del CLSI, era más fácil. Pero vamos con la ciprofloxacina. La ciprofloxacina, ¿qué valor de CIM tiene el resultado de este paciente? 0,5. Menor o igual. Menor o igual. Menor o igual a 0,5. Y cuando vamos a la tablita para definir si es sensible o resistente, ¿qué punto de corte dice para cipro?
0,001. Mucho más chico. Ahí va. Para decir que es sensible es menor o igual a 0,001 o para decir que es Pero porque resistente son es menor a 1. miligramos, ¿no? Entonces es resistente, ¿no? O sería ¿Estás hablando intermedio. del ciprofloxacin? ¿Cómo? ¿Estás hablando del ciprofloxacin? Sí, de ciprofloxacin. ¿Ah? Pues ¿Eso miligramos por litro es lo mismo quiere decir que entre microgramos por 0,01? litro. ¿Cómo, perdón? ¿Eso quiere decir que entre 0,01 y 1 sería sensible, sería resistente? ¿Cómo No, sería entre ambos? resistente. Resistente es más de Pero 1. no sería intermedio ahí. En el medio. El problema Pseudo que tenemos, sensible, pseudo resistente. el problema que estamos teniendo es que nuestra capacidad de detección de este sistema automatizado no mide diluciones menores a 0,5. ¿No? Entonces dice menor o igual a 0,5. Capaz que es 0,000000001, como capaz que es 0,5 específicamente. Entonces, si utilizamos esta guía, que nos queda ahí como en una situación media intermedia que no lo vamos a poder interpretar. Si utilizamos CLSI para ciprofloxacina dice que menor o igual a 1 es sensible, 2 es intermedio y mayor o igual a 4 es resistente. No tienen por qué saberlo de memoria, pero dejo una manera que a veces cuando tenemos estos problemas tenemos que usar o utilizar las dos guías o ver cuál utilizamos. ¿Tá? Entonces, como dio menor o igual a 0,5, usando la otra guía, la de CLSI, dice que menor o igual a 1 es sensible, por lo tanto sería sensible a la ciprofloxacina. Es sensible. Sensible a ciprofloxacina, pero no es por esa tabla, es usando otra tabla que ustedes no tienen ahí. Ah. Pero acá nos da mayor. Acá nos da igual a 0,01. Perdón, ¿podés explicar de nuevo que me mareé un poco? Sí. El resultado que ustedes tienen ahí dice que de esta bacteria específicamente, que la SIM para ciprofloxacina, lo que te da de resultado, dice menor o igual a 0,5. Pero la tabla que vos tenés, la de EUCAST, la que tienen ahí en la guía, cuando vas a mirar los puntos de corte para definir si es sensible o resistente, para decir que es sensible dice que es menor o igual a 0,001 y para decir que es resistente es mayor a 1. Pero vos acá no es que tengas 0,5 clavado de valor. Te dice que es menor o igual a 0,5. Y vos no sabés si es porque es 0,5 específicamente o es 0,000000001, por ejemplo. Entonces, dependiendo de cuál es ese menor, es si vas a caer dentro de sensible o no. Entonces, para poder salir de esa duda, las guías de CLSI usan otros puntos de corte que son mayores. ¿Ah? Y bueno, si uno toma esa otra guía, la de CLSI te dice que menor o igual a 1 para ciprofloxacina es sensible. O sea que mediante esa guía, esta bacteria sería sensible a ciprofloxacina. ¿Sí? Gracias. ¿Cómo se llama la otra tabla, perdón? Y después con respecto a trimetoprim sulfametoxazol. CLSI, ¿no? La otra tabla. Sí. Con respecto a trimetoprim sulfametoxazol, esa es una combinación de 2 antibióticos, en el cual sulfametoxazol en general está 5 veces más concentrado que trimetoprim. ¿Ah? El valor que les da a ustedes ahí de la SIM, que dice menor o igual a 10, es un promedio de la SIM de cada uno de los antibióticos, de trimetoprim y de sulfametoxazol. Cuando tenés ese valor que dice 10 o menor o igual a 10, la SIM específicamente de trimetoprim, eso está determinado así, es 0,5 y de sulfametoxazol es 9,5. ¿Por qué les digo esto? Porque la tabla de EUCAST, cuando van a mirar los resultados para trimetoprim sulfametoxazol, lo que está expresado es el valor para trimetoprim solo, donde dice menor o igual a 2 o mayor a 4, para decir si es sensible o resistente, eso va en función del trimetoprim. Entonces, este resultado de 10,
si yo lo llevo a cuál es solo el valor del trimetoprim, es 0,5, entonces es 0,5 lo que yo tengo que ir a comparar en mi tabla. ¿Ah? A 0,5. Sí, porque es como porque el valor de 10 es la mezcla de los dos Tomás antibióticos. menor o igual a 4. Tomás menor o igual a 4, entonces sería sensible. Sería sensible, tomás menor o igual al valor de... Igual tenés que leer la combinación, porque hay unos temas ahí químicos, pero tenés que ir a ver dónde dice trimetoprim, sulfamethoxazol, y tomás menor o igual a 2 para definir qué es sensible. En este caso sería 0,5 el valor. Para el año que viene les vamos a pedir que pongan la tabla de CLSI, no de EUCAS, así no nos entreveramos con todo esto. El objetivo igual de este ejercicio es que ustedes entiendan cómo interpretamos los resultados de sensibilidad antibiótica. Tenemos el test y vamos a mirar tablas y ahí definimos. Claro. ¿Ah? Bien. Vamos al otro ejercicio, al del disquito, al del antibiograma. Ahí dice que B, estudio de susceptibilidad por discodifusión de un aislamiento de Escherichia coli obtenido de una muestra de urocultivo de un paciente con cistitis. Profesora, disculpe, ahí es una pregunta que escuché bajito, creo. Hola, soy yo. ¿Me escucha? No. Perdón, Juan. ¿Esto del 0,5,9,5 es una regla general o cada vez que tengamos eso hay que calcular con una cuentita? No, es una regla general. Si te da 10, es 0,5 de trimetoprim, la SIM, y 9,5 de sulfamethoxazol. Igual no les va a poner nadie a hacer esa cuentita. A ustedes específicamente en este momento. Si después trabajar en el laboratorio lo tendrán que saber. Bien. Entonces vamos al B, al otro ejercicio, ¿está? Estudio de susceptibilidad por discodifusión de un aislamiento de Escherichia coli obtenido de una muestra de urocultivo de un paciente con cistitis, o sea, con una infección urinaria baja a nivel de la vejiga. Indique si el microorganismo es resistente o sensible a los antibióticos estudiados según las guías EUCAS para enterobacteriales. En rojo se señala el diámetro del halo de inhibición en milímetros. ¿Ah? Entonces ahí tienen ustedes la plaquita con el antibiograma ya crecidita, tienen los halos de inhibición de crecimiento y tienen ahí medido y le dice los milímetros que es cada uno. Y eso tienen que ir a ver la tablita, que ya no es de SIM, vieron que la tabla dice zona del halo de inhibición. Eso siempre tienen que estar atentos cuando van a mirar las tablas de qué test están evaluando. Si es de SIM, tienen que ir a mirar los valores de SIM. Si es de antibiograma, tienen que ir a mirar donde dice los diámetros del halo. ¿Ah? Entonces, van y miran cada disquito. Por ejemplo, para ampicilina, ¿cuánto da el diámetro del halo de ampicilina ahí? 9 milímetros. Es recontra 9 milímetros. sensible. ¿Es recontra sensible? No, No, Resistente, si no hay igual efecto. La razón resistente. Al revés sería, claro. Claro, porque es chiquito el halo, inhibió poquito. Digamos, Claro. la bacteria creció está muy cerquita del disco. ¿Ah? Hay algo que yo no entiendo de eso, perdón, porque supuestamente cuando hay una infección urinaria baja, se utiliza la ampicilina, supuestamente como antibiótico, ¿no? ¿Y por qué acá es resistente? Sí, ¿por qué acá es resistente y por qué se utiliza entonces en el tratamiento? Es lo que yo no comprendo. Y porque depende del patógeno que esté causando la infección, ¿no? O sea, una cosa es un tratamiento empírico que igual nunca usamos ampicilina empíricamente. Y otra cosa es para lo que vos pedís el antibiograma porque puede tener una resistencia adquirida. En general, después lo vamos a ver bien la semana que viene, qué tratamientos usamos de manera empírica para infección urinaria. Pero, vos cuando haces un tratamiento empírico inicialmente, mandas un antibiótico que en general tiene una sensibilidad, que las bacterias que causan esa infección generalmente son sensibles en más del 80% de las veces. Tu probabilidad de que vos le estés dando un antibiótico adecuado va a ser alta. Pero no significa que 100% tenga que ser así después cuando vos tenés el resultado del urocultivo. Capaz que justo tiene una infección aérea por una Escherichia coli que te cae en el porcentaje que hay resistencia a ese antibiótico. Y bueno, ahí tendrás que cambiarlo, tendrás que rotarlo, porque esa bacteria justo adquirió un mecanismo de resistencia. Igualmente, ampicilina sola
no la usamos como tratamiento empírico en infección urinaria porque más del 50% de las Escherichia coli tienen resistencia a ampicilina. Usamos muchas veces... A mí me pareció leerlo, por eso lo pregunté. Hoy me pareció. El profe dijo fosfomicina ayer, que se utiliza para Escherichia coli. Fosfomicina puede ser, pero también capaz que leíste, Jimena, ampicilina con algún inhibidor de beta-lactamasa, por ejemplo, ampicilina sulbactam o amoxicilina con clavulánico. Ahí sí te sirve porque el mecanismo de resistencia que tiene Escherichia coli para los beta-lactámicos en las infecciones urinarias es la producción de beta-lactamasas de espectro ampliado, lo vamos a ver mejor la semana que viene. Y si vos le pones un inhibidor de esa beta-lactamasa, ahí sí te va a servir la amoxicilina o la ampicilina, porque vas a tener el inhibidor inhibiendo el mecanismo de resistencia y el antibiótico entonces va a poder actuar. Bueno, muchas gracias por sacarme la duda. No, de nada. Pero el concepto que tienen que llevarse de tu pregunta, que estuvo muy bien igual, que para algo yo hago el estudio de sensibilidad, ¿no? O sea, porque si yo ya supiera de antemano que no me va a servir, ni siquiera hago el estudio de sensibilidad. Lo hago porque hay veces que capaz que no todas las bacterias siempre son 100% sensibles. Y pueden tener algunos de estos mecanismos de resistencia que hoy hablamos. Bien. Ciprofloxacina, ¿qué les dio? Sensible. Nitrofurantoína. Sensible. Dimetroprim sulfamethoxazol. Sensible. Gentamicina. Sensible. Cefotaxime. Sensible. Si el aislamiento de Escherichia coli hubiese sido obtenido de un paciente con pielonefritis complicada, ¿cómo informaría el resultado de la nitrofurantoína? Como resistente, ¿no? Porque estuve buscando, no entendí muy bien, pero como que en los casos de cuando es complicada, no se utilizan las guías establecidas porque los puntos de quiebre son otros. Como que ni siquiera lo recomiendan para ese tipo de patología. ¿Es un tema de las guías o es un tema del antibiótico? No, como que el antibiótico en sí no sirve para esos casos. Ahí está. La nitrofurantoína es un muy buen antibiótico para el tratamiento de infecciones urinarias, pero de infecciones urinarias bajas, de la vejiga. No concentran el parénquima renal. Entonces, para infecciones urinarias altas, como son las pielonefritis, la infección del riñón, no sirve la nitrofurantoína. Entonces, un buen microbiólogo, si tuvo un buen médico por atrás que le mandó la muestra con un buen informe de dato clínico diciendo solicito urocultivo, paciente cursando pielonefritis, el microbiólogo ahí no tiene que informar el resultado de la nitrofurantoína para no generar confusiones, porque si el médico no sabe, no se acuerda que la nitrofurantoína no sirve para el riñón, capaz que como dice que es sensible, la utiliza igual y va a tener una falla en el tratamiento. Entonces, el microbiólogo es mejor en esos casos que no informe el resultado de la nitrofurantoína, porque la bacteria sí es sensible. Es una resistencia poblacional in vitro, la bacteria te va a aparecer como sensible, por recién lo vieron ustedes, da sensible. Y lo que luego la resistencia poblacional en el sitio de infección, ahí sí va a haber resistencia. Ahí estamos aplicando los conceptos de los primeros términos de ayer de hoy. Porque el antibiótico no va a llegar a donde tiene que actuar. ¿Entiende? Es parte del razonamiento que ustedes como médicos tienen que hacer cuando reciben un resultado de un informe de laboratorio. Van a tener una lista enorme de antibióticos que pueden ser sensibles y que les pueden servir. Bueno, ahí ustedes van a tener que usar los conceptos que ayer hablaron con Agustín para definir cuál de todos esos antibióticos va a ser el mejor para usar en este paciente, ¿no? Van a tener que pensar en el tipo de huésped, antibiótico y microorganismo. ¿Dónde está ocurriendo la infección? ¿Es un huésped que es inmunocompetente o es inmunodeprimido? Porque dependiendo de eso voy a elegir un bactericida o un bacteriostático, ¿no? Todos esos conceptos que ayer manejaron, todo lo que tienen que poner sobre la mesa al momento de decir, bueno, voy a usar este antibiótico. Y si tengo un montón de antibióticos que son sensibles, voy a tratar de usar el de menor espectro que me sirva para este antibiótico. Así no quemo alternativas que me pueden servir para otros bichitos que pueden llegar a ser más resistentes. ¿Ah? No, y no estar generando
No estar generándole también, no estar dándole antibiótico al pedo para que le pueda generar resistencia, ¿no? Exactamente. Ese es el uso racional de antibióticos, ¿no? Hacerlo razonadamente y... Por eso tiene que ser tan específico, ¿no? Es por ese concepto, ¿no? Que pensarlo así, por eso tiene que ser siempre Claro, lo más específico. cuanto menos vos alteres muchas diversidad de bacterias, mejor. Cuanto vos menos alteres tu microbiota y uses algo más como ping, voy directo a esto, ojalá hubiera algo así como tan específico para cada uno, pero para eso no lo hay. Una pregunta, esto de la pielonefritis complicada, ¿es un ejemplo de lo que vimos recién de resistencia poblacional en sitio de infección? Exactamente. Ahí vas a tener una En este caso diferencia. sería en sitio de infección, ¿no? Ahí va. En la resistencia poblacional in vitro, o sea, en tu antibiograma, esto que hiciste acá, te dio que es sensible. Pero si vos trataras a este paciente con esta pielonefritis con la nitrofurantoína, le va a ir muy mal. Entonces ahí hay una resistencia poblacional en el sitio de infección. El antibiótico no llega. Eso es lo que te iba a preguntar. Es porque en realidad la nitrofurantoína no llega bien al tejido, o sea, alcanza altas concentraciones en sangre. En orina. En orina, Sí, perdón. O sea, la sangre no llega mucho tampoco. A No veces le llega a la llega. orina, se filtra por orina y en orina tenés alta concentración. Pero poco Claro. en sangre y parénquima renal. Claro, necesitas que haya en el parénquima, claro. Está bueno. Bien. Ese lado, divertido. ¿Qué? Difícil, pero es divertido. ¿Qué? Que esto es difícil, pero es divertido. A mí me encanta. Tratamos de transmitirle lo entretenido que es esto. A nosotros también. Capaz que alguno lo recibe el entretenimiento y otros no tanto, pero bueno. Generalmente lo logran. Vamos a reír. El ejercicio 7 dice, interpretando la siguiente imagen, indique cuál es la concentración inhibitoria mínima de la cepa de Klebsiella pneumoniae para este antibiótico. En este caso es ceftazidime, ¿no? Que tienen acá. ¿Se acuerdan cómo se llama este tipo de test? ¿De tira? ¿No es? Ahí va. ITES, ahí va, sí. Ahí está, ITES. Tira es el nombre de la tirita de plástico. Ahí va, gradiente, es de gradiente. El nombre que no es comercial, digamos, es estudio de susceptibilidad mediante gradiente. ¿Y es cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo. Va a decir un valor de SIM. ¿Lo vieron hacer con Agustín ahí cómo es que se interpreta esto? ¿Cómo se lee? Sí. O sea, agarrás en hasta este cuando caso, deja de crecer. Ahí claro, va. el punto de corte, digamos, donde deja de crecer. Bien, ¿y cuál sería el valor de SIM en este caso entonces? En este caso sería 1, ¿no? Ahí va. 1 microgramo por mililitro es la concentración inhibitoria mínima de esta bacteria para ese antibiótico. Igual yo tengo una pregunta. Viste que se pasa un poquito del 1, es un detallecito, no es. Pero digo, cuando estás ahí, ¿no es mejor agarrar el 0,75 para asegurarte de que, o es mejor agarrar el 1? ¿Cuál es el que es mejor agarrar? No, porque el 0,75 todavía tenés crecimiento. ¿Te acordás que hablamos eso ayer? Que es preferible redondear para arriba porque te aseguras que ahí no crece. Ahí va, eso. Me acordaba que él lo había dicho, pero no me acordaba si era el de arriba o el de abajo. Gracias. Eso mismo. Bien. Y el último ejercicio que tienen ahí dice, interpretando la siguiente imagen, indique cuál es la SIM de salmonela para ampicilina en este ensayo. ¿Qué tipo de ensayo es? ¿De dilución? Ahí va, de dilución, micro, macro, agar, en caldo. Macro. Macrodilución y en Caldo. En caldo. Ahí va. Bien. ¿Y cuál es la concentración inhibitoria mínima allí entonces? Más 8. 8. Ahí está. 8 microgramos por mililitro. Recuerden que van mirando, crece acá, crece acá, crece acá, crece acá, pumba, acá ya dejó de crecer, entonces va a ser mi concentración inhibitoria mínima. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, muy bien.
¿Alguna duda? Vamos a ir viendo resistencia a antibióticos en varios de las semanas, más enfocado a cada microorganismo que vayamos viendo, a cada proceso infeccioso, así que no se alteren, que no es que va a ser la última vez. Pero bueno, así entren estos conceptos y después los vamos a ir aplicando caso a caso. Les paso la lista, chiquilines. La parte aburrida del libro. Quiero ver, la tengo. Voy a tratar de hacerlo rapidito para... Acosta Rosa. Acá. Alonso.